A una semana de las elecciones presidenciales, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori enfrentaron sus propuestas en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Kuczynski inició el debate con pierna fuerte, afirmando que Fujimori es una amenaza para la democracia del país. Mi contrincante representa una tendencia que nos dominó en los años 90 y que todavía sigue fuerte en el Perú. Es una amenaza letal a la democracia. Yo creo que tenemos que terminar con esa amenaza. Por su parte, Fujimori afirmó que no repetirá los delitos de corrupción que se cometieron durante el gobierno de su padre. Sé mirar la historia y tengo muy claro qué capítulos no se deben repetir y qué capítulos sí. Durante el debate, tanto Fujimori como Kuczynski dieron propuestas en temas económicos, de seguridad ciudadana, reducción de pobreza, entre otros. Sin embargo, también aprovecharon para golpear a su contendor. Kuczynski cuestionó al viceministro, secretario del partido de Fujimori y congresistas electos de su partido. Lamentablemente, señora Fujimori, sus congresistas electos, 11 están siendo investigados por lavado de activos, de los cuales 5 están siendo investigados por conexiones del lavado de dinero con el narcotráfico. Eso es gravísimo. Fujimori, en respuesta a las denuncias, afirmó que no le temblará la mano para enfrentar la corrupción, ya sea a miembros de su partido. Durante mi mandato no habrá espacio para la corrupción. Caiga quien caiga. Tolerancia cero en esta lucha. Quiero defender la democracia. Para los analistas, hubo una ligera ventaja para PPK en este debate presidencial. Habrá que esperar a las elecciones para ver si esto se traduce en las urnas también. Bueno, vamos a ver precisamente y quiero que me sigan en las redes sociales, ¿ok? @Mira TV Miami. Y quiero que Benjamín de Yurre pues nos hable sobre lo que son los candidatos y cómo tú ves lo que pasa en la elección. Bueno, desde el punto de vista económico, yo creo que los dos, yo diría que están tomando una serie de medidas, yo diría que populistas. En el caso, por ejemplo, podemos hablar de Keiko, en primer lugar. Keiko dice que ella quiere tomar mayor parte de lo que es el Fondo de Estabilización Fiscal, que en este momento está alrededor de más de 9.000 millones de dólares, para obras de infraestructura, para la inversión pública, quiere hacerlo Keiko Fujimori. El Fondo de Estabilización Fiscal, como la palabra lo dice, son aquellos dineros que se mantienen en fondo para acometer aquellos desajustes que hay en el ingreso fiscal y poder, lo que se dice, acometer, vale la redundancia, el gasto público. Digamos, para eso se utiliza. Sin embargo, lo que Keiko dice, que hay que utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal, ya en diciembre pasado, ya se aprobó en el Consejo de Ministros la utilización de más de 4.000 millones de dólares de ese fondo, también para obras de infraestructura. De manera que lo que ella dice ya fue una cosa que fue hecho y no se debe reducir más. Otra cosa que dice Keiko Fujimori es que los que son las pymes, o son las microempresas o las pequeñas empresas, aquellas que se están formando durante los 2 primeros años deben tener 0% de interés, de manera que puedan estabilizarse y superar lo que son los 2 primeros años y posteriormente, gradualmente, subir los intereses. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? La parte que yo veo importante en eso, y comparándolo con Estados Unidos, lo que es el SBA o el Small Business Administration aquí en los Estados Unidos, la parte importante sería cómo sería esa concesión de créditos. Porque lamentablemente para hacer unas empresas aquí, instalar un negocio en los Estados Unidos, hace falta indiscutiblemente colateral. Lo que es colateral, de manera que el que no tenga un colateral no puede poner un negocio. Desde luego, en Perú estamos hablando de lo que son las microempresas y las pequeñas empresas. Para las empresas familiares, empresas unifamiliares, digamos, artesanales, se puede decir, hay que hacer expedito lo que es la concesión de crédito, de manera que la gente realmente pueda calificar. De manera lo que es el 0%. Los 2 años había que ver si no es algo realmente politizado. Eso es por la parte de Keiko. Vamos a ver por la parte ahora de lo que es el candidato Pedro Pablo Kuczynski, una persona que fue ministro de Energía y Minas,
él fue presidente del Consejo de Ministros, fue, imagínate tú, ministro de Economía y Finanzas, una persona de una gran trayectoria, graduado en lo que es en Oxford, en Universidad de Oxford, y con posgrado en Princeton, de manera una persona muy calificada. Sin embargo, todas esas calificaciones y toda esa experiencia que él ha tenido, tal vez si no ha sido, digamos, exitoso en sus operaciones, en sus trabajos previos, digamos, la gente pensará, ¿lo sería ahora? Porque, por ejemplo, él propone lo que es en el impuesto general a las ventas en el Perú, propone disminuirlo de lo que es un 18% a un 15% para el 2018. Y esto es una cosa, digamos, que yo diría un poco peligroso. Ya tenemos la experiencia de Alan García, el gobierno de Alan García, en el año 86-87, que redujo lo que es el impuesto general a las ventas, que es una comparación con el IVA, al impuesto al valor agregado, lo redujo a un 6,5% en el año 86-87. Y el Perú tuvo una de las crisis inflacionarias más grandes que ha conocido Latinoamérica y el mundo. Se habló en aquel entonces de una hiperinflación de alrededor de un 2000%. De manera que es peligroso esto que dice Pedro Pablo Kuczynski, y no es sino una politiquería, lo veo yo desde ese punto de vista, lo que está haciendo él, prometiendo lo que es reducir lo que es el impuesto general a las ventas. Otra cosa que dice Pedro Pablo Kuczynski, que también es tal vez la parte más controversial que existe. En el Perú existe algo que se llama CTC, o lo que es la compensación por el tiempo de servicio, CTC. La compensación por el tiempo de servicio es, digamos, 4 salarios que se le da a una persona como bono basados en el último salario que tuvo, siempre que no haya tenido inasistencia al trabajo y siempre que haya tenido más de un mes de trabajo. De manera que en Perú existe eso, pero Pablo Kuczynski está proponiendo la creación de un seguro de desempleo que existe, como existe aquí en Estados Unidos. Y señores, déjenme decir una cosa, es muy difícil que un país pueda tener seguro de desempleo y a la vez una compensación por tiempo de servicio, como existe en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela existe lo que se llama las prestaciones sociales. En Estados Unidos existe el seguro de desempleo, en España el paro forzoso. Pero las dos cosas, que sea un seguro de desempleo y además una compensación por tiempo de servicio, es una carga que en el caso de los empresarios se convierte en una carga onerosa, porque van a tener que pagar por 3 meses que la persona tenga de servicio, 3 meses de trabajo, van a tener que pagar 2.5%. Y si son 6 meses que llega a lo que es el seguro de desempleo, es un 3.5%. Es una carga adicional que van a tener los empresarios en el Perú. De manera que es una cosa que yo diría que es un poco politiquera lo que estaba proponiendo Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo quiero que el señor embajador César Enrique Bustamante, que es cónsul general de Perú, pues nos hable de su país. Bueno, muchas gracias por la invitación, don Tomás. Creo que lo más importante en este momento es esta fiesta democrática que vive el Perú, de transitar por el sendero de la elección popular después de un gobierno democrático. Ya llevamos 4 procesos seguidos, estamos enfrentándonos a una segunda vuelta después de una primera vuelta muy competitiva con 19 candidatos. Y los peruanos nos sentimos contentos y orgullosos de mantenernos en esa línea de seguir eligiendo a nuestro presidente por la vía democrática. Tenemos aproximadamente 25 millones de votantes, de los cuales 1 millón... 25 millones de votantes, wow. De los cuales 1 millón se encuentra fuera del país. Aquí en Estados Unidos tenemos aproximadamente 850.000 peruanos a 1 millón y en el estado de Florida 45.000 votantes. La primera vuelta lo hicimos en el estadio de los Marlins y esta segunda vuelta va a ser en el Miami-Dade County Fair, que está... 45.000 aquí en Miami. Aquí. En el estado de Florida. Aquí en Miami el 80% de los 45.000, un gran grupo en Tampa, en el consulado nuestro en Tampa, que recibe a los peruanos del norte de la Florida. Y otro grupo en San Juan de Puerto Rico. Así que vamos a hacer uso de las instalaciones del Miami-Dade County Fair, que está en la 107 Avenida del Southwest con Coral Way.
Lamentablemente no hemos podido volver a utilizar el Estadio de los Marlins porque hay un partido este domingo, pero igual las instalaciones son apropiadas y esperamos que la gente asista desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que ejerzan su derecho a elegir al nuevo presidente entre las dos opciones que ya conocemos. Es una excelencia, de verdad, estas elecciones, me parece que lo son, ¿verdad? ¿Qué tú piensas? Bueno, lo que dice el embajador es muy cierto. El Perú, además de ser un ejemplo de economía, que es lo que dije al terminar mi anterior intervención, es un ejemplo de democracia. Porque el Perú tuvo un bache en la democracia cuando el presidente Fujimori, habiendo sido electo democráticamente, cerró el Congreso y empezó un periodo de autoritarismo que terminó con su abandono del poder. Después vino un presidente transitorio ejemplar que fue ¿recuerdan el nombre del presidente? Paniagua, Valentín Paniagua, que puso en marcha de nuevo todo el sistema que no se ha detenido hasta ahora. Y en el Perú se cambian tendencias, se cambian candidaturas, son más de centro, más de izquierda. Ha estado ahí el APRA con García, ha estado ahí Toledo, está ahora Humala, que en origen era una creación del socialismo del siglo XXI, candidateó y fue financiado por ellos hasta que para llegar al poder tuvo que transar con Vargas Llosa y se fue al centro para bien del Perú. Entonces yo coincido, el Perú es un ejemplo de democracia y un éxito económico en consecuencia de la democracia, porque es la democracia la que trae buenos negocios. Déjame poner unos comerciales y vamos a seguir.